heroico, el plan que debes aprender a llevar a cabo para crear la mente heroica en ti. Para eso, acordate que estamos respetando los tiempos que debemos respetar para crear con garantías esa mente heroica, nuestro resultado. Tri 1. Un tiempo heroico que consta de 3 cuestiones. Un instante para ver el fenómeno que se está manifestando o se ha manifestado. Un tiempo para comprender cuáles fueron las causas que han generado ese proceso, ese manifiesto, y cuál es la conclusión que tomo luego de hacer ese análisis para dar nuevas respuestas en el futuro, para responder una vez que eso se vuelva a repetir. Porque acuérdate que en ese tiempo de repetición, en ese tiempo que vos lo ves cronológico, siempre hay una cuestión del pasado que se vuelve a tratar de instalar en nuestra realidad. ¿Por qué conocer esto? ¿Por qué el plan heroico? Porque lo similar cura lo similar. Si yo quiero crear la mente heroica, si quiero crear una nueva mente, he de recorrer y conocer, ver cuáles fueron las cosas que sucedieron para crearse la mente del ego, de ese otro que está en nosotros, que se trata de apoderar constantemente del gobierno de nuestra psicogeografía, de nuestra cabeza, de nuestro psiquismo. Porque es interesante ver cómo una vez que descubrís qué pasos se hicieron, esos mismos pasos puedes ponerlos en práctica tú para crear la mente heroica. Decirte que estamos recorriendo, vamos a hacer un pequeño repaso y siempre vamos a sumar una cuestión. Ese repaso es a modo de refrescar lo anterior y sumar una cuestión nueva, anudar alguna cuestión nueva que tenga que ver con este proceso evolutivo. Dijimos que si yo quiero iniciarme en crear la mente heroica, tengo que considerar qué pasó para iniciarse o qué se sucede durante los inicios. Y dijimos que en el inicio, en todo inicio de un mundo nuevo, ese mundo nuevo que está por fuera de la panza, que todos después del nacimiento fuimos vivenciando, suceden ciertas cuestiones. Al inicio, en un mundo nuevo, se van a activar los mecanismos de conservación. Es un mecanismo universal que trata de retener las creaciones que se hayan alcanzado de un ser anterior. El de una vez que naciste de la panza, todo se va a poner en mecanismo de defensa para tratar de volver al estado que tenías dentro de la panza. Pero eso se perdió, no está más. Pero ese mecanismo de autoconservación tratará de hacer de ese estado primordial el estado fuera de la panza, lo que se llama la zona de confort. Siempre está ahí. Y el juego está en romper ese estado para amplificar la conciencia, para ir más allá de ese estado que trata de mantenerte siempre en los mismos lugares, encerrado en esa alberja, como dice la palabra paraíso, ese lugar donde hay un Dios que te dice cuáles son las cosas que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que es necesario y lo que no es necesario, y que trates de mantenerse en ese lugar. Y si vas más allá de eso, te expulsa de ese universo. Decíamos que en ese momento de nacimiento estábamos todo inconsciente, acordate que era no sabido, pero había una cuestión que sí era consciente, sí era sabida, que tiene que ver con la inscripción de un meta resultado desde lo biológico, desde lo real, desde lo orgánico en nosotros, que tiene que ver con la supervivencia. Eres un gen, debes supervivir, para supervivir debes sostener un ser, pero primero te lo debes ganar, y segundo, debes reproducirte, regenerar genes a todo nivel, regenerar genes desde tener hijos hasta realizar creaciones, y que luego de eso hay un punto de muerte. Aquí nos está mostrando cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta y cuáles son las cosas que lo biológico tiene en cuenta siempre y por siempre, durante toda la vida del orgánico, durante toda la vida humana. Decirte que en ese momento se queda inscrito lo que llamamos el tener, el retener. Estábamos completos porque estábamos dentro de un otro, ocupábamos a un otro, el más grande de esos objetos que pueda existir en la vida del humano es la madre, y es lo que siempre va a tratar de hacer en su vida fuera de la panza, es ocupar un lugar en eso que es simbolizado la gran madre, la gran protección, el estado máximo de placer. Tiene que ver con esa zona de confort que hablábamos recién. Aquí queda inscrito un referente muy importante, el referente de
para estar protegido, he de ocupar un lugar en el otro. Para ser un ser amado en el sentido que ubicábamos la vez pasada respecto del amor como la investidura del líbido por parte de otro, he de ocupar un lugar en el otro. Ese es un punto fundamental, porque ahí está inscripta una de las primeras leyes. Para estar protegido, si quiero estar protegido, he de ocupar un lugar en el otro. Y así el otro me dará su amor, me investirá de su amor, de su atención. Para el lado de la productividad o para el lado de la improductividad. Para el lado del amor, para el lado del odio. Para el lado de la agresividad y para el lado de todo lo que tiene que ver con los cuidados. Eso es importante tener en cuenta. Ahí está la dualidad presente. Dijimos que vos estabas en la panza, después llega un momento, un estímulo, una fuerza natural que te dice son los 9 meses, los 7 meses, los 8 meses, cuando sea necesario y se considera lo biológico que es necesario, que ya se alcanzó lo necesario que tiene que ver con ese proceso de evolución, bueno, tienes que salir de ahí. Eso después en tu vida consciente, en tu vida fuera de la panza, no solo tiene que ver con lo biológico, algo externo que te empuja, sino algo interno puede llegar a ser. Algo, qué sé yo, desde una idea, desde una cosa, desde alguna cuestión que te está limitando, algo que te hace sentir incómodo y que automáticamente te dice que vos vas a perder ese estado anterior de conservación, de placer, esa zona de confort. Hay cosas que nos empiezan a molestar, hay cuestiones a través de las cuales ese grado de inconformidad hace de llamado a la aventura. Es una pérdida del estado que tenías antes, se queda codificado, como veíamos en vídeos anteriores, como un perseguidor que viene a destruir ese estado de placer, ese estado plato, ese estado de homeostasis, y automáticamente funciona como un principio universal de destrucción, de transformación, del dios Shiva, un amigo nuestro, que empieza a actuar como un punto de separación de vos y ese objeto que tenías placer, ese nudo, esa articulación entre vos y ese objeto, te separa y deja a ti y a ese objeto separados. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Ante ese estímulo que viene a destruir ese estado de placer, se empieza a poner en juego lo que se llama la resistencia. Resistencia significa volver, a sestare, a quedarte sentado en el lugar que tenías aquí. Eso se traduce y automáticamente el psiquismo, ese psiquismo que está en ese momento de evolución, lo traduce como un estado de odio. El odio lo sentimos ante cuestiones que nos vienen a romper el estado anterior, ante cuestiones nuevas. Y ante esa situación lo que hacemos es negarlo, rechazarlo, dejarlo lo más fuera posible. Cuando esto empieza a suceder, empieza a ponerse en juego lo que se llama una falta en cada uno de nosotros, una falta de poder, una posición, una falla, que te encuentras imposibilitado. En ese momento el bebé se siente prematuro y es lo que luego nos va a suceder cada vez que quieras emprender tu proyecto. Te vas a sentir prematuro como en aquel momento, vas a sentir que algo te falta, vas a creer o tu psiquismo te va a creer porque esto se le codificó en la cabeza de que depende sí o sí de otro, que es distinto a tú elegir qué es lo que vas a necesitar para llevar adelante tu proyecto. Porque pensar que todo esto queda grabado es la primera huella anémica, huella némesis, huella memoria que queda en cada uno de nosotros. Te sientes amenazado por perder ese estado de confort, limitado porque hay algo que te vino a limitar ese estado y que es necesario conocer para ver si es así o si realmente te lo estás imaginando. Vas a pensar que no podés, como en aquel momento no podías. Automáticamente todo trata de mostrarte que no vas a poder realizarlo porque no tenés esa circunstancia que se considera como lo necesario, como lo que sí o sí has de tener. En ese punto, ¿qué hizo nuestro psiquismo cuando era recién nacido? Detecta que no tiene, lo que le falta es un objeto con el cual le falta el objeto donde sí era, el niño dentro de la panza. El niño dentro de la zona de confort. Tiene que ver con esa parte infante en cada uno de nosotros. Lo que nos falta es un ser anterior. Ese ser que significa la palabra ser, la palabra esencia,
tiene relación directa con la palabra esse. Esse en latín significa esencia, esa esencia de estar en ese lugar donde estaba todo completo, donde no había ningún tipo de falta, cualquier tipo de excitación psíquica era eliminada enseguida. ¿Qué es lo que se pone en juego? Ahí se instala una ley que tiene que ver con el resultado. Si no tengo, entonces no puedo. Si tengo, entonces puedo, pero puedo o tengo qué. Si tengo tal objeto, entonces puedo ser. Eso es lo que queda codificado en ese punto. Automáticamente va a aparecer luego de ese resultado algo que te va a decir que si no tienes o si tienes, entonces no puedes o entonces puedes. Si tienes tal objeto, entonces puedes ser. Eso es lo que quedó inscrito en ese lugar. Ante esta ley se activa un objetivo, una dónde se va a dirigir nuestro psiquismo automáticamente, como se dirigió en aquel momento y luego se va a repetir en cada uno de nosotros, que tiene que ver con que ubicar lo necesario para poder ser. ¿Qué es lo necesario para que yo pueda ser? ¿Cuál es el objeto que voy a necesitar? Y en ese momento ese psiquismo se da cuenta que tiene que poner la atención, la energía en otro que está ¿dónde? Afuera, otro que hace de objeto con el cual nos salvamos de ese estado limitante. En ese punto, si te pones a prestar atención, se instala como si fuera una zona que te dice que para ser necesito de algo externo, un otro en lo externo, un otro afuera que me dé eso que yo no tengo, un otro afuera que a través del cual yo lo pueda tomar como referente. En ese punto podemos ver muy particularmente lo que tiene que ver con la ley de sincronicidad. Sin significa con, crónico, que se va repitiendo, que está ahí, que es congruente, que tiene que ver con esto que mencionábamos al inicio. Esa ley nos dice que lo similar, lo sincrónico, lo que vibra en la misma frecuencia, se tratará de encontrar. Y a la vez lo podemos traducir y tomar como referencia de Heroica, que lo similar cura lo similar. En ese punto podemos traducirlo que el psiquismo codifica para que lo puedas entender como: si quiero poder ser, que es lo que me interesa, entonces querré a un objeto que ya pueda ser, que haya nacido antes que nosotros. Si quiero poder ser, entonces querré a un objeto que pueda ser. Y ahí se instala algo que es necesario que el héroe tenga en cuenta, que el amor es conveniente. El niño quiere a ese objeto llamado padre-madre porque le brinda lo necesario, porque le da eso a través del cual alcanzar su resultado. Que eso normalmente pensamos que no tiene que ser así. El amor no tiene que ser por conveniencia. La conveniencia se instala, la conveniencia está en nosotros. Y es bueno cuanto antes que te hagas consciente de este punto, porque eso tiene que ver con ese amor cristiano que nos vendieron para alejarnos de lo que realmente es conveniente. Vos querés a tu pareja porque hay cosas que tiene que vos no tenés y a través del cual podés amplificar tu conciencia, podés hacerte mejor. El problema viene cuando vos ignorás cuáles son esas cosas que tienen, por las cuales te conviene estar, y tu yo pone lo necesario ahí y rearma historias infantes. Ese es típico enamoramiento o típico desenamoramiento, por lo cual las parejas se separan. Es importante tener en cuenta que el amor es conveniente. Si yo estoy con alguien y detecto qué es lo que esa persona tiene y que yo no tengo para aprender de eso, entonces tengo la posibilidad de hacer y transformar a la otra persona en compañero. Transformar a la persona no en pareja, que están igual, que tiene y yo no tengo, y que yo tengo y que la otra persona no tiene, y entonces no hay movilidad, es una pasividad constante. Ninguno aprende de ninguno, no hay cuestión de metamorfosis. En este punto, hablando del amor conveniente, se pone en juego en el psiquismo un plan de acción y una metodología para alcanzar todo este tipo de pasos, que tienen que ver con ¿qué? Con que afuera hay un otro que me conviene ver para aprender. ¿Por qué? Porque le pongo
a esa persona un saber ser. Ahí se instala otra ley. Si tengo el saber del otro, entonces puedo yo tener un ser. Si tengo el saber del otro, entonces yo puedo. Si no tengo el saber del otro, entonces no puedo. Y ese es un punto fundamental, porque el saber que el otro tiene, ya sea de nosotros o de cualquier objeto, en ese momento nosotros éramos un objeto externo a nosotros, y cuanto más vivas en la inconsciencia de todo esto, que no sepas cuáles son estos puntos, más inconsciente te haces y más alejado de la esencia de la conciencia amplificada estás. Por eso te conviene ir conociendo este tipo de leyes que se ponen en juego, porque se han puesto en juego, para que aprendas a utilizarlas. En este punto, esa ley, el psiquismo considera que hay una meta, que es ganar garantía de supervivencia. Garantía de supervivencia como la que tenía aquí, rearmar esa zona de confort que antes tenía. Y lo que va a buscar es asegurarse una posición a través de un ser específico, de un adjetivo calificativo, que eso lo iremos explicando. Entrar seguro a una tierra insegura que es fuera de la zona de confort, fuera de la panza. Eso da paso a un arquetipo en nosotros que tiene que ver con el científico, la ciencia exotérica. Ciencia, saber exotérico, de lo que está fuera de nosotros. Un saber del objeto para entonces ser. Así lo podemos comprobar que usualmente quienes están muy encerrados en la ciencia exotérica, que no quiere decir que no haya cuestiones que son importantísimas de recorrer, porque fíjate, te vas a tener que alimentar de este arquetipo en ti. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Tratan de saber de objetos que están en el universo, fuera de la persona, entonces piensan que haciendo eso van a entonces tener un ser, van a saber qué hacer para sentirse confortables, para sentirse seguros y emprender el viaje, mientras que es un punto de alimentación. Ni todo adentro esotérico, ciencia esotérica, ni todo ciencia exotérica. Ciencia esotérica interna para saber en ti, para teniendo como referencia lo exotérico. Deseo haberte aportado, continuaremos sumando vídeos que tienen que ver con ese autoconocimiento de qué fue lo que sucedió para que vos puedas tener un plan iniciático, iniciarte en cuestiones nuevas, iniciarte en crear la mente heroica en ti. Acordate que hay un punto que hay que tomar como referencia, que es que el psiquismo siempre toma lo anterior para crear lo nuevo, y así lo único que hace es recrear lo anterior. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Con lo similar nos curamos de lo similar, viendo qué pasó para crear la mente en el ego, para crear la mente heroica. Te mando un saludo, muchas gracias.